Buenas noches, mis queridos amigos y amigas que están del otro lado. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Es un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo esta linda hora donde vamos a estar tratando un tema bastante interesante, como siempre, de todos los temas que tratamos aquí en el programa. Pero antes quiero saludar a mis compañeros, mis hermanos que hoy me acompañan. Estoy gratamente acompañado por mi hermano Eduardo Contato Muy buenas noches. y mi querida hermana Janina Pugliese. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, aquí disfrutando un nuevo tiempo, un nuevo momento de nuevo con ustedes. Les doy las gracias a Dios por compartir este tiempo hermoso. Así que bueno, Yani. Buenas noches a toda la audiencia, un placer, como siempre, todas las semanas encontrarnos aquí en este lugar. Bueno, saludamos también al operador y a todos los que están del otro lado también, todos los que han puesto una pausa para escucharnos en esta radio exclusiva 103.7 FM, su programa Fe Cristiana de Actualidad. Queremos recordarte que si no es posible para ti sintonizarnos o ver o digamos estar en la emisión en vivo en completo, puedes visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe, perdón, ahí estamos subiendo todos los programas que estamos grabando en la radio para que puedas alimentarte de todo el contenido que ahí estamos subiendo constantemente y estamos todos los martes y jueves en esta misma emisora a las 21 horas. Y también recordarte que nos congregamos en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120, los domingos a las 19:30. Y si estás en Santiago del Estero, visítanos a la iglesia Aposento Alto y también a la Plaza Libertad a las 21:30, lunes y sábado, Dios mediante. Vamos a estar este sábado en la Plaza Libertad. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar el tema que Vamos a tenemos, comenzar el tema hermoso que tenemos para hoy. un tema para discutir bastante polémico, sí, sobre todo en los círculos cristianos, pero bueno, yo creo que si usted está del otro lado, quiero recordarle Un también que tema candente. sí, tiene la posibilidad de participar con nosotros, ¿no? Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Allí puede participar de esta conversación, de mandarnos sus comentarios, sus opiniones, sus pensamientos e incluso pedidos de oración, porque vamos a estar aquí, por supuesto, atentos a sus necesidades. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, nuestro deber, ser un hospital del alma y estar orientando a todos aquellos que necesiten. ¿Sí? Bien, hoy vamos a hablar sobre política, pero no la forma que usted piensa que vamos a estar contribuyendo a la eterna discusión de todos los días donde la gente se amarga De la grieta. y salen, sí, salen algunas peleas y familias se desunen, parejas se rompen, amistades se terminan por estas álgidas conversaciones, sino que el tema de hoy lo hemos titulado, el programa de hoy lo hemos titulado ¿Cómo debe actuar el cristiano en la política? ¿Sí? Aquí vamos a tratar de abordar en este corto tiempo cómo debe ser la actitud del cristiano, de la iglesia cristiana frente al gobierno, sea cual sea su tendencia, obviamente, y vamos a ver con la palabra de Dios o con la Biblia algunos textos interesantes. Y por supuesto también saber si un cristiano puede o no incursionar en la política. Esa sería una pregunta bastante interesante, ¿no? Así que yo quiero recordarle a usted que si usted tiene algo que hacer, vaya ahora mismo, hágalo rápidamente y desconéctese de todo lo que pueda interrumpir su atención en este tiempo, porque ahora vamos a hablar algo muy serio, muy lindo, y esperemos que pueda edificarse con nosotros, ¿sí? Así que vamos a empezar básicamente hablando un poco de política, ¿no? ¿Qué opinan de la política? ¿Qué es política para ustedes, chicos? Yani y Eduardo. Mira, desde aquel entonces, desde la época de Jesús, hay algo que Maquiavelo decía, divide y reinarás, ¿no? Y creo que desde aquel entonces hasta el día de hoy sigue ese paradigma espantoso, ¿no?, de la política. Y tratar de poner a Jesús de un lado o del otro me resulta obsceno. ¿Sabés? Yo últimamente he escuchado mucha gente que decía, no, porque Jesús era de izquierda, Jesús era de derecha. Oh, por Dios, digo, qué horror lo que escuchan mis oídos. No, porque sí, de verdad. Fíjate que Jesús tiene un espíritu de qué? De unión, de conciliación, y es lo que no hace precisamente la política. Vos fíjate que a Jesús el diablo mismo le ofrece ¿qué? Le ofrece reinar, gobernar, y él los rechaza. Y él dice, solo a tu Dios servirás, ¿no? Y yo pensando en aquella palabra que nos habla de servir al prójimo, creo que ahí es donde se abre el verdadero paradigma ideal de lo que sería la política, ¿verdad? O sea, si pudiéramos hacer un activismo en ese sentido, servir al prójimo. Eduardo. Política, primero el concepto griego de polis, que era ciudad. La política es un servicio que se hace en calidad de los ciudadanos de un territorio, de una nación, de una provincia, de una alcaldía.
que la función justamente que esos ciudadanos puedan recibir de parte del Estado algunos beneficios como ser trabajo, como ser educación y como ser salud. Por ejemplo, entre los ítems que se pueden destacar en la actividad de servicio que supuestamente tienen que tener los gobiernos a nivel nacional. ¿Está la política a favor del pueblo o el pueblo a favor de la política? ¿Cómo sería eso? Y yo creo que el pueblo está esperando de los políticos un accionar coherente, honesto, un accionar como tendría que ser, que son en realidad servidores del pueblo. Sí, ¿Yani? Y es un tema un poco complejo, más que nada porque mucha gente en este último tiempo, en donde se hablaba tanto de que no estoy ni de un lado ni del otro, simplemente reflejo el tema de la actualidad, donde tanta gente esperanzada en un político, decir, él nos va a salvar. Mire, si hay alguien que podía hacer algo por usted, fue Jesús y ya lo hizo en la cruz. De ahí para abajo, todo lo demás es cuestionable. Así es. Ay, mira, me gustó esa respuesta, ¿no? Está muy buena y yo quería antes, para entrar directo en materia, porque bueno, ya entramos, quería que usted, si está del otro lado, pueda anotar el siguiente texto bíblico, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Todos los que tienen Biblia, que tienen subtítulos, esta Biblia empieza desde el Romanos 12, empieza con el título Deberes cristianos, ¿no? Y empieza esta porción de la epístola de los Romanos, donde Pablo empieza a disertar sobre cuáles son los deberes civiles del cristiano, ¿no? Y en Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, podemos ver que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Qué tremendo que aquí en el tema del gobierno, de la política, se establece una ilustración que hace el apóstol Pablo de lo que sería una ley que se cumple tal cual como digamos, sería lo correcto hacer. Claro. Exacto. Nosotros siempre hablamos que el malo debe pagar las consecuencias de lo que hace, mientras que el bueno debería recibir la alabanza de lo que hace según este texto. Sabemos que eso es lo que está establecido, pero si vamos a la realidad, sabemos que eso no es lo que ocurre, ¿no? Entendemos que esas cosas no ocurren. Sin embargo, yo quiero destacar un punto importante, porque no siempre los cristianos estamos llamados a pensar igual. Tenemos cristianos de un lado político, tenemos cristianos de otro lado político, podemos encontrar personas muy piadosas de los dos lados y pueden disentir diametralmente el uno del otro de su ideología, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba la hermana Yani de que Jesús era de izquierda. Esto es un discurso que muchas personas comunistas, ¿sí? O de la ideología de izquierda han enarbolado como bandera, diciendo que Jesús estaba con los pobres, ¿sí? Hay que tener hay que hacer una diferencia en lo que es socialismo de cuestiones sociales. Así es. Así es. Socialismo es una ideología en donde se habla mucho de la justicia social, se habla mucho de que el Estado tiene que ser partícipe en todas las cuestiones, casi como un dios. Mientras que las acciones sociales son las acciones referidas a un grupo de personas que está con necesidad. Puede ser poner ONG, puede ser dar trabajo, puede ser el tema de la seguridad, el tema de la salud, como recién indicamos. No, muy buena esa intervención. Me gustó porque eso fue un buen paréntesis para hacerlo, porque muchas veces nosotros caemos en la misma diatriba. O sea, ¿no? La derecha también tiene que hacer acciones sociales. Claro, por toda persona que esté en un rol de responsabilidad social, digámoslo, no necesariamente el gobernador o el presidente, toda persona que tenga un puesto de servicio público, bien sea un ministerio, alguna oficina pública social, está llamada al servicio del pueblo, porque de hecho el servidor público, por supuesto, es elegido por el pueblo. La democracia es un concepto ideológico, digamos, que viene de Grecia, como bien lo estaba explicando mi hermano Eduardo, pero la parte de someterse a la autoridad, porque la autoridad viene de parte de Dios, habla que ya Dios nos ha estado enseñando por su palabra que Dios quiere que haya
orden en la sociedad, orden en el mundo, o sea, orden del gobierno para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Tiene que haber un orden establecido. Si no hay sometimiento a un orden establecido, ¿qué podría haber? Anarquía. Sería un desastre, un desorden. Por eso nos hemos obligado, ya por supuesto en estos tiempos modernos, a darnos la tarea de elegir a los gobernantes que nos parecen los más adecuados para ese puesto, ¿no? Sin embargo, si vamos al tiempo en el que Pablo estaba escribiendo esto, mira qué interesante, no existía ese concepto de la elección, sino que eran emperadores quienes ejercían autoritariamente el gobierno. Y aún así Pablo, sabiendo que eran autoritarios, tiránicos, perseguidores de la iglesia, él recomienda que se sometan para que los cristianos tengan el testimonio de personas que cumplen la ley, ¿no? Claro, porque nosotros somos seres sujetos de derecho, ¿no? Debemos tener un orden y debemos acatarnos a esas normas. Eso está muy claro. El punto acá es, yo me pregunto, ¿no? Cuando hay temas así tan controversiales, yo me pregunto, digo, ¿qué diría Jesús? ¿Cuál sería la postura de Jesús en este sentido? Y creo que Jesús no tenía ningún partidismo, o sea, no era ni de uno ni de otro. Él lo que buscaba era una unión, él era un activista de servicio al prójimo. Sí, Eduardo. Yo quería decir un poco que la democracia es una forma de gobierno inventada, si es que no me equivoco, a partir del año 1789 con los franceses. Cuando se da la Revolución Francesa se comienzan a dar los primeros pasos de democracia, del sistema de gobierno democrático. La democracia, en mi pensar cristiano, es una mentira. ¿Por qué digo yo que es una mentira? Porque en realidad nosotros los cristianos tomamos el modelo teocrático que tenía, por ejemplo, Moisés cuando puso jueces en el pueblo. No había un gobierno central, sino que había muchos jueces determinados en distintas regiones. Para mí ese sería el mejor sistema político que podría haber, que todavía no lo vamos a ver porque eso se va a dar después de la gran tribulación, que ya sería otro tema. Pero mientras esté el sistema democrático, hay algunos objetivos y hay algunos puntos donde, aquí te voy a comentar algunos, donde sí el cristiano puede participar en política. A ver. Por ejemplo, uno de los objetivos del cristiano en la política es participar en las elecciones. Otro es el de promover valores cristianos. Más que nada los valores de la palabra de Dios, de lo que se nos enseña como ética cristiana, como valor cristiano. Trabajar por la justicia social. Aquí justicia social no es entendida como se entiende muchas veces desde el socialismo. ¿Cómo se entiende? Justicia social se entendería aquí de este modo de tratar de ser lo más justos posible a favor de la gente que está con necesidad. No que se establezca una justicia como soberana, con un término netamente implementado o usado demagógicamente por el socialismo, sino como una justicia social, como un acto de cada uno de nosotros, de los integrantes de una nación, en favor del prójimo. Wow, excelente intervención de mi hermano Eduardo. ¿Qué dice mi hermano? El problema es que no hay servicios, como decían, intervención por el prójimo. Ese es el problema. Y nosotros como cristianos, ese es el punto, porque si no, ¿qué sentido tiene? Nosotros debemos ser imitadores de Jesús en todo. Y en este ámbito, por supuesto que también no podemos quedarnos atrás. El problema es que no hay servicio al prójimo. Ese es un gran problema. Algo que hay que intervenir urgentemente. Urgentemente. Hay una cuestión que me gustó de los dos. Por supuesto que comparto totalmente lo que serían los puntos que ustedes acaban de exponer. En primer lugar, creo que si nos ponemos a pensar, como bien dijo la hermana Yani, de qué haría Jesús en este caso, si apoyaría o no una ley que vaya al Congreso y qué beneficio le traería a la sociedad, ¿qué podríamos pensar? ¿No? Hay leyes controversiales que son, por ejemplo, sí, la ley del aborto, por ejemplo, matrimonio igualitario. Sí, el matrimonio igualitario, que esas son cosas que la gente piensa. Yo quiero dar un pequeño paréntesis acerca de estas cosas, ¿no? Porque la gente suele pensar que uno quiere quitarle derechos o que quiere discriminarlos o tratarlos como ciudadanos de segunda clase, ¿no? O ciudadanos que están enfermos de algo, de alguna razón, ¿no? Es importante saber que nosotros todo el tiempo estamos, como cristianos, primero que lo que tenemos que abordar es ser lo más apolíticamente posible, ¿sí? ¿Qué significa esto?
no tener que herir la conciencia de nadie por sus ideas políticas, sino más bien ir por la persona, por su corazón, por su alma y por sus pensamientos, más allá de que esté apoyando algo que en definitiva, si lo sometemos a la palabra de Dios, estaría en contra de los valores cristianos. Y me comparto una de las palabras que compartió Eduardo recién, ética cristiana. ¿Qué llamamos ética cristiana? Eso es algo que deberíamos discutir en las iglesias. ¿Qué sería una ética cristiana? Eso es algo que ya la gente está olvidándose. Nos estamos olvidando que las sociedades occidentales, todas las sociedades occidentales o la gran mayoría, se fundamentaron en los principios cristianos, en los valores cristianos. Compartíamos aquí hace un par de programas atrás que la mayoría de las constituciones de los países sudamericanos tienen en su portada la invocación del nombre de Dios para hacer leyes, o sea, reconocen a Dios como la autoridad suprema de donde se hace la ley y la justicia, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes resaltarlas porque si nosotros estamos fundamentados en unos valores cristianos, ¿qué tanto nos hemos alejado de ellos, no? Y también cómo han utilizado demagógicamente, como bien dice Eduardo, el concepto de justicia social, ¿no? Perjudicar a algunos para beneficiar a otros. Ahí no hay justicia. Más allá de que siempre vamos a tener desigualdades de ciertas cosas, deberíamos todos tener en mente que como somos, tenemos la misma dignidad como seres humanos y que bueno, merecemos aprender de las cosas que nos hacen bien, crecer espiritualmente, porque solamente Dios conoce la necesidad de nuestro corazón y es el único que puede cambiar nuestra vida. No hay ningún político mesiánico, no hay ningún político que pueda cambiar el derrotero de mi alma, si no soy yo mismo el que puede verdaderamente tomar la decisión como corresponde, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, hay también uno de los objetivos del cristiano en la política, la participación con sabiduría. Nosotros cuando nos metemos en un partido político tenemos que tener en claro qué es a qué apuntamos, qué es lo que queremos dentro de un partido político donde vamos a establecernos, cuáles son las ideas claras que son bíblicas, tienen que ver con unas convicciones que son profundamente bíblicas de cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que manejarnos con sabiduría y no meternos en cuestiones de corrupción, ni tentarnos en cuestiones que son tristemente muchas veces metidos dentro de la política de corrupción. Otro de los objetivos es que las ideas izquierdistas no prevalezcan sobre principios bíblicos. Este es un tema porque muchas de las ideas izquierdistas se oponen a los principios bíblicos. Tenemos ejemplos en Esther y Mardoqueo como se involucraron en la vida política de su nación. Nosotros recordamos que Esther fue escogida por el rey Asuero en ese momento, que tenía un conjunto de muchas mujeres para elegir y le eligió a Esther justamente judía como la más bella, y Esther fue un elemento usado por Dios para favor de su nación, y Mardoqueo que era su tío. Sí. Y tenemos la instrucción y prevalecencia de la palabra de Dios en las nuevas generaciones, a fin de que se tenga recursos de defensa de los principios bíblicos. Necesitamos a las nuevas generaciones enseñarles a participar en política, a involucrarse y a tener los principios bíblicos. Los principios bíblicos. Sí, miren, yo algo que estoy pensando, ¿no? ¿Jesús acaso hacía alianzas con alguien? Bueno, Jesús no hacía alianzas. Entonces yo me pregunto, ¿nos es lícito militar en un partido? Yo pienso como cristianos, ¿no sería mucho mejor, y no es la palabra la que voy a utilizar, militar dentro de la iglesia? Por ejemplo, activismo, abrir merenderos, eso es llevar soluciones prácticas a gente que lo está necesitando. Abrir un merendero, hogares para mujeres en situación de calle, golpeadas, abandonadas. Yo creo que es posible ser activista sin pararse de ningún lugar específico, digamos. Así es, yo creo que esa decisión estas cosas que mencionas, Yani, son fundamentales porque en lo pragmático, realmente, a ver, yo sé que es difícil lo que voy a decir, pero vamos a decirlo con claridad, pues estamos siendo honestos aquí en esta mesa, así que bueno, ya nos van a ver por internet también y nos van a dar unos cuantos coscorronazos, pero bueno, es interesante a decirlo de esta manera, pero bueno. Camisa de 11 varas. Pero sabemos que muchas veces, muchos de los políticos, no lo digo yo, eso lo ha demostrado la historia a nivel mundial, que no están para servir al pueblo, sino para tomar ciertas cosas, ciertos cargos para enriquecerse. Ha habido casos de corrupción escandalosos, y esto no es nuevo, esto toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido, toda la vida ha sido los así. Griegos y los claro, romanos, entre los mismos griegos, romanos, que eran los ejemplos de la justicia y el derecho en aquel entonces, y de donde se desprende, por ejemplo, todo el concepto de derecho del romano, todo eso se desprende de allá. Todo eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces siempre ha habido un elemento tiránico en el corazón del gobernante, ¿no? Y son contados los casos donde uno podría decir
que hubo un rey o un emperador que de verdad sacrificó esfuerzo, tiempo y dinero por el pueblo, por el bienestar de su sociedad, ¿no? Ahora, desprendiendo un poquito, acá Romanos capítulo 13, si usted está escuchando en este momento, estamos en Romanos capítulo 13, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es un tema de conciencia, porque en la conciencia es donde radica la voz de Dios en nuestras vidas, ¿no? Donde está nuestro testimonio para con la sociedad. Sí, Te hago Eduardo. una pregunta. ¿Esto no se está refiriendo únicamente al Poder Judicial y Poder Policíaco? ¿O se refiere a toda autoridad, incluso hablando de monarcas de ese tiempo o de presidentes en este actual tiempo? Bien. Cuando se habla de autoridades, Eh, específicamente se habla de todas. Bien, sí, es una buena pregunta. En primer lugar, quienes son los que ejecutan la ley es el Poder Judicial, en este tiempo, ¿no? El Poder Judicial es el que ejecuta la ley. Cuando Pablo está hablando sobre esto, está hablando de toda la autoridad gubernamental, porque la autoridad gubernamental, ¿qué tiene como responsabilidad? Que el bienestar de la sociedad se lleve a cabo. O sea, el orden jurídico claro, del Estado de Derecho, por decirlo así de esta manera, ¿no? Y sí, se está refiriendo a la autoridad gubernamental, al Poder Judicial, si lo desglosamos, y al Poder Policial, por eso dice que tiene la espada para castigar. Y la espada podría ser también un símbolo de la justicia ejerciendo el derecho de castigar al que infringe la ley, ¿no? Llevándolo a la cárcel. Exactamente, eso lo podemos leer también así. Porque mira lo que dice el versículo 7. Pagad a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, ¿sí? hasta la autoridad impositiva también. Exactamente, o sea que el tema de los impuestos no es algo que nació ahorita para que los políticos hagan de la suya, no, realmente el impuesto, si se utilizase como corresponde en la proporción que tendría que ser, yo creo que tendría mucho beneficio sobre la sociedad, ¿no? Porque si podríamos, digamos, como sociedad aportar para que la sociedad misma se desarrolle. Bueno, algunos países lo hacen, hablamos de Dinamarca, por ejemplo, en Europa, que bueno, sé que los europeos nos llevan más de 500 años de ventaja, pero son sociedades que saben reinvertir las cosas los impuestos que recaudan, ¿no? Países como Suecia, por ejemplo, y esos países europeos, Australia, en Oceanía, todos estos países que realmente han sabido distribuir las riquezas que tienen, yo creo que nosotros tenemos que tomar esos ejemplos, ¿no? Como sociedad, y en lugar de satanizar al que piensa distinto a mí, yo tratar de comprender cuál es su necesidad para ayudarlo, ¿no? Como decía Yanni, nosotros no militamos en un partido porque tenemos que preguntarnos qué es lo que nos llama a militar en un partido, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te atrae de cierto partido? De tal modo que prefieres militar y no, digamos, llevar a cabo la obra que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Sí. La palabra en Timoteo dice que debemos obedecer a Dios antes que cualquier otra autoridad. Otra autoridad humana. Qué importante y qué claro que es. ¿Acaso no fue claro Jesús? Yo pienso, ¿no? Cuando lo confrontan por el tema de los impuestos, y él fue muy claro, y encima la pregunta era como capciosa, venía con trampa, ¿no? Y él, sin embargo, fue muy claro, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, más claro que eso es imposible. Es imposible. Sí. No, bueno, y algunos otros puntos también del cristiano en la política, la lucha contra la pobreza y la marginalidad. Hay que tener solidaridad, que son signos del espíritu cristiano. La solidaridad en realidad es un símbolo del espíritu cristiano. Nosotros los cristianos debemos ser en esencia solidarios. Exactamente. Y hay temas, como decía aquí Yanni, el tema de los merenderos, de problemas de marginalidad realmente que son profundos y son duros, en donde tenemos que atacar dando la posibilidad de que puedan tener acceso a vivienda digna, a alimento digno, a una obra social que los pueda cubrir. Realmente son premisas que como iglesia y como sociedad, tanto estatal como sociedad de derechos, necesitamos tener. Sí, yo quiero, antes de ir a la primera pausa, quiero hacer un paréntesis sobre ese tema porque a veces nosotros a primera vista o a simple vista solemos encasillar a las personas que están en situación de vulnerabilidad como personas que no quieren trabajar o personas que no quieren no quieren salir adelante, y a veces, muchas veces, diría yo con total responsabilidad, que desconocemos cuál es el trasfondo que lo sigue, ¿no? Hay familias disfuncionales que
han causado mucho daño a sus propios parientes y muchos otros temas que son bastante profundos Complicado. y que a la larga se refleja finalmente en viviendas no dignas, Hacinamiento. en hacinamiento, en sobrepoblación de las mismas familias. A esto me refiero que hay familias que no se pueden sostener y son numerosas, por decir algo. Entonces son cosas que la sociedad tiene que ya empezar a poner la lupa y decir, tenemos que poner la atención en este lugar, ¿no? En este punto, porque yo creo que es necesario que hay que estudiar las razones que eso está sucediendo para evitar que se siga multiplicando La eso, ¿no? pobreza. Sí, pero eso Ese- no va a perdón que te Sí, sí, no, interrumpa. adelante. Eso no va a suceder hasta que no haya un gobierno que realmente le importe el prójimo, fuera de todo populismo. Es decir, es muy claro, fuera del complicado. populismo, que realmente le importe el prójimo. Están tratando temas que son, discúlpeme la expresión, una pavada. Si hablamos con la E, no hablamos con la E para que sea más inclusivo. Digo, inclusivo es darle un trabajo decente a una persona con síndrome de Down, es darle un trabajo decente a una persona que se moviliza en silla de ruedas. Exactamente. Eso. Y estamos Eso perdiendo es tiempo. inclusión verdadera. Claro, estamos perdiendo tiempo en tonteras. A ver si el gay se puede salir así, no puede salir así, se puede, no sé, no quiero ahondar mucho más. Pero dejemos de perder tiempo en esas cosas y pongamos el foco en donde nos enseña Dios, que es en el prójimo. En el prójimo, así es. Bueno, ya vamos a ir a la primera pausa, pero antes quiero recordarle que usted puede comunicarse y participar de esta conversación que ya entró en la polémica y en la controversia. Está bastante caliente la conversación, así que le invitamos a que participe. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Este es Fe Cristiana y Actualidad, directamente del Ministerio Factor de Fe y Perdón. Queremos escucharle, queremos saber de usted. Y vamos a la primera pausa para luego entrar en el segundo punto, la segunda etapa de nuestro programa en esta bella conversación. Ya volvemos con más. Vamos con el tema La bondad de Dios. Ese. La bondad de Dios siempre buena con nosotros, siempre buena con nosotros. Dios en todo momento es bueno y para siempre es su misericordia. Recordamos los números de la radio y el contacto por WhatsApp. Puede llamarnos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos su mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estamos tratando el tema de cómo deben los cristianos actuar en la política. Hemos compartido Romanos capítulo 13 y ahora estamos compartiendo algunos otros textos más. Estamos ya en la segunda etapa de nuestro programa. Recuerde que si no puede estar acá en la sintonía por completo en vivo, estos programas los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, siempre 24 o 48 horas después de haberse emitido el programa. Así que le invitamos a que se suscriba, le dé like y comparta los contenidos que ahí estamos subiendo en el canal. Bueno, vamos a seguir un poco más. Yo quiero compartir Tito capítulo 3, versículo 1. Aquí Pablo le escribe a uno de sus discípulos diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahí hace otra distinción, ¿no? Ajá. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Siempre cuando nosotros vamos a leer un pasaje bíblico es importante leerlo completo, ¿no? No solamente de quedarnos en que obedezcan. Hay una segunda parte, dice que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, vamos a entrar en un tema un poco polémico, ¿no? ¿Qué sucede en la vida del cristiano cuando las autoridades gubernamentales o ciertos políticos quieren ser objetores de conciencia a los cristianos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que quieren que los cristianos realicen cosas que van en contra de sus principios y valores morales y que cuál debe ser la actitud del cristiano en estas circunstancias. A veces toca, porque a veces uno tiene esa cosa de Jesús y va así caminando todo el día. No, y a veces toca tomar las armas como hizo él y sacar a todos los mercaderes de la casa del Padre, ¿no? Porque también hay veces dice que el reino lo arrebatan los valientes, ¿no? Y a veces hay que, no sabemos, no queremos elegir, no se puede servir a dos señores, ¿sabes? Y muchas veces no queremos elegir, y a veces hay que elegir. A veces el miedo, yo sé que hace un rato el hermano nos decía, en off hablaba de que muchos habían tenido que besar la mano al César por miedo a perder la vida. Pero el que la pierde por Jesús la tendrá eternamente, dice la palabra también, ¿no? Amén, sí, así es. Eduardo. Había dos leyes en la época del juicio de las juntas, leyes de obediencia de vida y punto final, que se decretaron para terminar ya con el juicio justamente a las juntas militares y en ese tiempo
Perdona que te Sí, interrumpa, sí. ¿te estás refiriendo al proceso de reorganización Del- nacional no, que no, se conoce como dictadura después de, o sea, el juicio que se le hizo a los a los militares? supuestamente militares y también a los a los terroristas en ese tiempo. Claro, para que los que no son de Argentina sepan un poco. Sepan un poquito a lo que me estoy refiriendo. Bueno, en el caso, yo utilizaría al revés. En el caso de que una autoridad me venga a mí a plantear consideraciones con respecto a todo lo que sea antibíblico, yo tengo que desobedecer debidamente. En vez de obediencia debida, desobedecer debidamente. Debidamente. Me gustó, Porque me gustó. lamentablemente no puedo seguir un patrón de conducta, un patrón de valor que no corresponde a mis propios principios. Así es. Ahora, es interesante, ¿no? Esta conversación. Mira, yo voy a irme ahora a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, compartimos recién Tito capítulo 3, verso 1. Ahora vamos a Hechos capítulo 5 y voy a leer desde el 27 para que entremos en el contexto y explicar lo que Eduardo está tratando de decirnos con la desobediencia de vida, ¿no? Que me parece interesante el concepto. Dice, cuando los trajeron, en el contexto es cuando a Juan y a Pedro los apresaron para prohibirles que predicaran la palabra de Dios, que predicaran a Jesús. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñes en ese nombre? Se refiere al nombre de Jesús. De Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, quieren culparnos por la muerte de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, básicamente en este texto, si bien es cierto que es una situación bastante excepcional y particular, se encierra un principio importante. Cuando el cristiano tiene que decir no a una instrucción de quien se supone que tiene que sujetarse, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la objeción de conciencia, que de hecho este concepto de objeción de conciencia se aplicó a los médicos que no querían aplicar, que no querían practicar el aborto. No pueden objetar mi conciencia porque yo no quiero ser participante de esas actividades. Bueno, vamos a aplicar lo mismo a la vida del cristiano, sea quien sea. Tiene una conciencia en la cual tiene su derecho a que no se le objete, digamos, ¿no? Y por supuesto, esto no quiere desestimar los derechos de otras personas que piensen distinto a nosotros, sino que los valores, principios y los valores y principios morales objetivos que Dios plantea para su pueblo descansan en esa verdad, ¿no? Descansan en la verdad de que Cristo, ¿qué haría? ¿Qué haría Cristo? ¿Será que traicionaría su propia conciencia? ¿Yo tendría que caminar o sería sano ir en contra de mi conciencia? Y voy a darte la palabra, Eduardo, diciendo esto. Me recuerda una de las frases mías favoritas de Martín Lutero cuando le dijeron que su conciencia era cautiva de la palabra de Dios y que no es sano ir en contra de la conciencia, de manera que él no quiere ni puede retractarse, ¿no? Qué linda frase en aquel entonces, ¿no? No solamente en el primer siglo de la iglesia ha habido mártires, tenemos hasta en el siglo XXI, nosotros vamos a Medio Oriente, la ventana 1040, en donde en países africanos y países asiáticos se mata a predicadores, a cristianos, a pastores que van a ejercer ahí su ministerio, cuando de parte del gobierno los obligan a negar la fe. Y ellos, por amor a Cristo, se dejan martirizar. Mira, yo con respecto a lo que decía el hermano, había escuchado un testimonio de una mujer que en Corea del Norte predicaba a escondidas el evangelio. Y porque están, obviamente que mueren en el acto, ¿no? Pero yo lo llevo a cosas más actuales, por ejemplo, en nuestro país, que no tienen pena de muerte, pero puedes llegar a perder un trabajo. Por ejemplo, yo estudio obstetricia y es terrible lo que está pasando en esa carrera. Están adoctrinando a todas las mujeres, los hombres que están estudiando, a no darle ninguna chance de nada a la mujer que quiere ir a abortar. Digamos, está terminantemente prohibido que le hablemos de fe, así, está prohibido porque se nos puede denunciar. Está prohibido que le hablemos de fe y que le ofrezcamos siquiera cualquier otra alternativa, aunque no pase por la fe. Ni siquiera decirle, bueno, pensalo mejor. No, quedamos denunciados como profesionales automáticamente. No, qué increíble que eso suceda. No, ahora yo te voy a decir algo, ¿no? Porque uno podría decir, no, porque vas a intentar manipularla, vas a intentar hacerla ceder de su decisión. Ahora, yo digo, porque quieres manipularla con tu fe tiránica. Bueno, pero no me está tratando de manipular el que me lo está prohibiendo también a que yo calle la libertad que yo tengo de expresar mi fe, ¿no? Aquí nos escribió un hermano de Venezuela. Sí. Nos dice, ya te doy la palabra, Eduardo, dice, hermano Alexis Rivero, que nos está escuchando desde Venezuela, saludos.
Dice, saludos hermanos, bendiciones. Como cristianos debemos mantener nuestra posición, no negando la fe, obedeciendo al Padre y no al hombre, creyendo que Dios nos respalda. Amén. Amén, Así es, amén. Dios Muy siempre bueno, va a hermano. respaldar Amén. Dios siempre va a respaldar siempre que nos mantengamos en nuestra posición, como dice el hermano, ¿no? Así que te mandamos saludos, Alexis, Dios te bendiga, gracias por escuchar. En estos casos donde se trata de impedir la predicación, entramos en la misma, en el mismo texto de Hechos Dinámica capítulo 5, claro. la misma dinámica, ¿no? Donde se dice que ellos estaban prohibiendo estrictamente que hablaran de Jesús. Es impresionante cómo la historia tiene un ciclo de repetición, ¿no? Siempre estamos repitiendo el ciclo de la historia sin Así darnos es. cuenta, ¿no? Con maneras actuales, ¿no? Evidentemente, en Argentina y en países de la sociedad occidental no se puede criminalizar el cristianismo como sí sucede en países de Oriente, también los países islámicos, ¿no? Donde Islámicos, sí. castigan con pena de muerte a los evangélicos, a todo aquel que es misionero. Y yo quiero contar una historia interesante antes de darte la palabra, Eduardo. El famoso misionero británico John Patton se dice que cuando era muy apasionado en las misiones y llegó a ser muy querido en su tiempo, ¿no? Y la gente incluso le prohibía que fuese a esos países a predicar la palabra. En realidad él iba a las tribus, no a las países, sino a las tribus esas que son prácticamente desconocidas por la sociedad mundial, ¿no? Y una de estas tribus, los Nana, si creo que no pronuncio bien el nombre, estaban ubicados en lo que hoy en día es el territorio de la isla Vanuatu. Y ahí esa tribu era caníbal. Y a él le dijeron que, le decían que por favor no fuera porque iba a ser, se lo iban a comer, lo iban a matar, lo iban a comer, ¿no? Y él pronunció una frase muy interesante, una frase muy interesante donde él dice que ¿quién es él para no dar la vida por Jesús, ¿no? O sea, vamos a parafrasearla, no es así tanto la frase, pero si el Señor hizo lo que él hizo por él, ¿quién es él para no dar su vida por Jesús, ¿no? Y en ese momento, cuando ellos fueron, porque fue acompañado de otra persona, fueron 3 hermanos que fueron, uno de ellos perdió el juicio, o sea, se volvió loco de lo que veía, porque justo los rituales de sacrificios humanos se llevaban justo enfrente de la choza donde ellos estaban viviendo. Entonces tuvieron que soportar todas esas cosas y uno de ellos terminó muriendo, pero los otros 2 se respaldaron. Y él sufrió intentos de que le quemaran la choza, de que le hicieran de todo, y saliendo de esa isla para otro lugar, logró, en esta primera isla donde llegó, no convirtió a nadie, no se convirtió a nadie, pero en la otra sí llegó a convertir a casi toda la población a Cristo, ¿no? Y empezó a traducir la Biblia a su idioma, o sea, el idioma de los aborígenes que habitaban estas islas. Y es tremendo porque muchas veces los de la primera isla trataron de atacarlos, pero los veían y ellos como que trataban de alejarse de ahí, no terminaban el ataque. Y un día se le preguntó por qué no terminaban de atacarlo. Y dicen, no podíamos atacarlo porque estaban rodeados de soldados que estaban ahí, eran más que nosotros. O sea, que en lo espiritual hay cosas que no sabemos explicar cómo Dios respalda su obra, ¿no? Pero justamente los incrédulos, los que quieren hacer daño, también sufren el daño de tener que resistir a Dios, ¿no? En estos casos. Puntualizo porque la sociedad a veces parece que desconoce que Dios sigue respaldando a su iglesia a medida de que van pasando estas cosas, ¿no? Ahora sí, Eduardo. Ustedes compartían, chicos, recién sobre que en Occidente no se da mucho la criminalización del cristianismo. No quiero pecar de conspiranoico, pero hay pensamientos, hay formas, hay dinámicas, hay planes a nivel mundial que se trata de poner leyes para evitar que haya superpoblación, para evitar, con esos fundamentos, ¿no? Para evitar que haya, por el tema de los cambios climáticos, muchas cosas que se hablan como para justificar esos planes macabros que hay. Entonces yo considero que estamos viviendo los tiempos bastante especiales, donde el cristianismo y donde los valores de la ética cristiana van a ser confrontados. Sí, Yani. Sí, pero ¿y qué postura está tomando la iglesia? Me refiero no a la iglesia como lugar, sino como nosotros como comunidad de fe. ¿Qué lugar estamos tomando? Porque nosotros recordemos cómo murieron todos los apóstoles, ¿no? Tuvieron muertes tremendas. De ser, recién lo hablábamos fuera del aire, crucificados cabeza para abajo. Bueno, Juan no, pero igual lo torturaron, lo metieron en un pozo de agua o aceite hirviendo, terrible. Otros desollados. Otros apedreados. Nosotros por prácticamente nada, nos cuesta mucho defender el evangelio, digamos, estamos viviendo en tiempos de tibieza, y hay que tener cuidado con eso. También. Sí, muy bien ese punto, porque es cierto que nosotros nos hemos amoldado una cultura como de conformismo y comodidad, ¿no? Donde o también de miedo, porque nos callamos la boca. Porque claro, nos callamos la boca con tal de no ofender a alguien. Alguien. Hay
un psicólogo clínico famoso en las redes sociales que se llama Jordan Peterson. Jordan Peterson, Sí, canadiense es, ¿no? Y a él le preguntaron, una de las reporteras británicas le preguntó que por qué él se daba la tarea, prácticamente, parafraseando digo, de hablar con el temor de ofender, sin temor a ofender al otro, ¿no? Y él dice, mira, es que es casi imposible hablar y expresar Claro. mis ideas sin ofender a alguien. Mira la conversación que estamos teniendo. Tú me estás haciendo preguntas que a mí me incomodan y me ofenden, y yo, en orden de poder mantener la conversación, tengo que tener la madurez necesaria para responder tus argumentos sin que, y corriendo el riesgo que te puedas ofender, ¿no? Si tú estás en una audiencia donde hay 50 personas y estás disertando sobre un tema controversial, alguien se va a ofender. Exactamente. Entonces, vamos al caso de Siempre va a Jesús. pasar eso. Vamos al caso de Jesús. Jesús siempre quisieron callarlo, porque las cosas que Jesús decía ofendía a los fariseos que querían tener la hegemonía religiosa y teológica de ese tiempo, ¿no? Entonces Jesús siempre habló la verdad, y por eso nosotros tenemos que seguir ese patrón de hablar la verdad, ¿no? Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce, y se nos movió todo. Y lo dulce por amargo. No podemos llamar a lo malo bueno. O sea, ¿por qué? Por el miedo a que vamos a ofender a quién y de cómo. Estamos llamando a lo malo bueno, y la Biblia dice que eso no se debe hacer. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que prefiero que se ofendan Y bueno, y que escuchen algo que les pueda dar alivio a su necesidad, a su vacío interior, a darle palmaditas en la espalda y que continúe por un sendero que a la larga le va a traer un dolor eterno, ¿no? Y yo te voy a decir algo. Hay gente que dice, hay cristianos que no nos tratan con cariño porque nos dicen cosas que van en contra de nuestro modo de vida y de esto. Mira, no hay nada más amoroso que decir la verdad. Te lo digo sinceramente, no hay nada más amoroso que decir la verdad, porque por la verdad vas a ser libre, por la verdad vas a conocer a Dios, y por la verdad vas a entender muchas de las cosas que pasan en tu vida, ¿no? A veces nosotros pensamos que después que termina nuestra cabeza no hay nada más arriba. No, sí, hay una autoridad suprema que es Dios, que nos está siempre atento a nuestras necesidades, pero que su gracia, a pesar de que es infinita, la paciencia no lo es. Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas, en situaciones emocionales, en situaciones espirituales y en situaciones donde nosotros queremos ser autosuficientes, y terminamos sufriendo por cosas que Dios no nos llamó a hacer y nos están mandando a hacer. Entonces, cuando terminamos con los palos en la cabeza, como dicen en mi país, vamos a Dios, Dios siempre nos va a recibir, porque dice la Biblia que Él a ningún corazón contrito y humillado rechazará. Así que todo corazón que se vuelva a Cristo, sin importar cuál sea tu situación, sin importar cuál sea el problema que estés pasando, Él siempre te va a recibir. Y la actitud que un cristiano tiene que tener respecto a la política es siempre con la palabra de Dios en su conciencia. Esa es nuestra constitución eterna. Ahí es donde nosotros tenemos que, obviamente, respetar las indicaciones que la Biblia nos establece, y que podamos estar en paz con el prójimo que también es cristiano o que no es cristiano y que piensa distinto a mí, ¿no? En ese sentido. Sí, básicamente uno quiere compartir esto, ¿no? La política es necesaria en un país donde hay leyes, donde hay un orden establecido, donde hay una estructura, pues si no, esto sería la selva. O sea, es necesaria la política. Lo que sí es transmitir valores concretos, éticos, morales, como recién decíamos aquí, de ayuda al prójimo, de servicios en la seguridad, en la educación, en la salud, de rearmar verdaderamente un país que puje hacia adelante, no que se quede atrás con formas, ideologías y cuestiones que más nos arruinan que otra cosa. Sí, y antes de ir a la segunda pausa, porque ya estamos terminando el programa, nos sigue escribiendo nuestro hermano Alexis Riverol y dice que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Dice, siempre debemos hablar la verdad. Sí, pero con base fundamentada siempre ¿en dónde? En el amor, en el Evangelio. Así es, tal cual. Bueno, vamos a la segunda pausa, ¿sí? Y vamos al segundo tema, Mi Cristo vive, y ya volvemos con más de Fe Cristiana de Actualidad. Ya estamos terminando, no se despegue, quédese con nosotros. Así que yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Si has estado escuchando este programa, sabrás que político que venga, político que se va, el único que puede cambiar nuestra realidad, el único que puede verdaderamente traer paz, sosiego y bendición a nuestra vida es Jesucristo. Es el único que puede hacerlo, porque Él nos va a dar la fortaleza si el gobierno es malo y nos va a dar las virtudes si el gobierno es bueno. Así que
pase lo que pase, Dios nos ofrece su paz, su protección y su provisión. Así Dice es. la Biblia que no hay justo ni hijo de justo desamparado o Ni que que su mendigue descendencia pan. mendigue pan. Aleluya. Así que el Señor siempre va a estar atento a su pueblo. Y yo quiero invitarte a que formes parte de ese pueblo maravilloso, de esa familia que crece cada día y que hoy Dios está dando la oportunidad para reconciliarnos con Él. Amén. Así que yo te voy a pedir que lo único que tenemos que hacer para formar parte de esa familia y de conocer a Cristo realmente, que se haga evidente en nuestra vida, es haciendo una oración de fe. Así que te voy a pedir que después de mí hagas esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora yo te doy yo gracias te doy gracias por hablar a mi vida. por hablar a mi vida. Yo sé, Señor, Yo sé, Señor, que viniste al mundo que viniste al mundo para morir por mí, para morir por mí, por mis por mis pecados, pecados, y y resucitaste resucitaste de entre los de muertos, entre los muertos, dándome esperanza. dándome esperanza. Yo me arrepiento Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas. de mis fallas. Te los entrego, Te Señor. los entrego, Señor. Clávalos en la cruz. Clávalos en la cruz. Y hoy Y hoy te invito te invito a vivir a vivir en mi en corazón, mi corazón, aceptándote aceptándote como mi único como mi único Señor Señor y y Salvador. Salvador. A partir de hoy, A partir de hoy, entra en mi vida, entra en mi vida, cámbiala, cámbiala, transfórmala transfórmala y enséñame y enséñame a caminar contigo a caminar contigo todos los días. todos los días. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 indica que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios nos levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el requisito único. No se trata de un ritual religioso, de una observancia particular, no, O de sino una que promesa. o de una promesa vacía. Se trata simplemente de abrir nuestro corazón para empezar a tener una relación personal con Él. Hay muchos que dicen que el cristianismo no es una relación de padre a hijo con Dios, que no es una familia. No, sí, dice Juan 1:12 que a todos los que lo recibieron, como usted acaba de recibir a Cristo en su corazón, Dios mismo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted tiene algún conocimiento de la Biblia, usted podrá saber que en el Antiguo Testamento ningún miembro del pueblo de Israel fue tratado como hijo, sino solamente en el pueblo del Nuevo Testamento, cuando Dios nos da la oportunidad de ser más cercanos a Él. Dios tiene un carácter bondadoso, amoroso, y que quiere que hoy en día su familia pueda conocer de Él. Así que ya estamos terminando, ya nos quedan 2 minutitos y vamos a aprovecharlos para saludar a nuestros hermanos de Factor de Fe y Perdón, del grupo Factor de Fe y Perdón, Iglesia Aposento Alto en Buenos Aires 120, a todos los hermanos que nos escuchan en Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, Gina Albarracín, Andrea Albarracín, Julieta, Rodrigo, Lili Coronel, Adrián Capela, todos aquellos que nos están escuchando o que nos van a escuchar en la radio, en el programa de YouTube, nos saludamos a todos. ¿Quieren mandar saludos a algunos, chicos? Pablito Cortés, que nos está escuchando. Pablito. Pablito Cortés. Un Bien. beso. Saludo a toda la gente de Aposento Alto y sigan yendo a la plaza porque cosas tremendas están pasando los lunes y sábados 21 a 30 horas y los esperamos. Así es, así que les invitamos también, si estás en Santiago del Estero, por supuesto, acude a la Plaza Libertad a las 21:30 lunes y sábado, y este domingo a las 19:30 a la Buenos Aires 120, Aposento Alto, ahí estamos. Por ahora tenemos cultos solamente las tardes, 19:30, así que puedes dormir toda tu mañana tranquilo y puedes después acercarte descansado, fresco, para que Dios te revele una nueva palabra para tu vida y Amén. pueda bendecir tu familia. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo. Amén.